Muy bien, entonces vamos a empezar acá, donde nos habíamos quedado la clase pasada, que era el tema de las matrices de detectores, que acá ya habíamos hablado un poquito sobre cómo eran los tipos de detectores, tipo gaseoso y sólido. Los sólidos eran los más frecuentes, que estaban obviamente ampliamente distribuidos en los tomógrafos en el medio y en el mundo, en realidad, porque son los más usados. Y las matrices pueden ser de dos tipos específicamente. Unas que son del tipo que se llaman simétricas y otras que son asimétricas o adaptativas también, que se pueden encontrar ahí. Obviamente las matrices simétricas son las que todos los detectores en el eje Z son de igual grosor. Acuérdense que el eje Z es el eje longitudinal paciente. Imagínense el paciente acostado en esa camilla que les mostré en el tomógrafo, ingresando en el gantry, y básicamente el eje Z sería ese. Si nosotros mirábamos cómo sería la banana de detectores en ese eje, todos tendrían el mismo espesor, todos los detectores tendrían el mismo grosor. En el caso de las asimétricas, obviamente, como lo dice su palabra, son detectores que están dispuestos en el eje Z en diferentes grosores, ¿tá? Y las configuraciones dependen obviamente, del modelo y del tomógrafo que tengamos, ¿tá? Pueden ser, como en este ejemplo, 16 hileras de 0,75 y 4 hileras periféricas de 1,5, ¿tá? Generalmente lo usual es que sean de 0,625 y de 1,2, 1,295. Deme un segundito. Muy bien, y las matrices asimétricas, como le dije, pueden ser de este tipo, donde en el eje Z están a diferentes grosores, ¿tá? Como le dije, depende del modelo y la marca del tomógrafo, el tipo de matriz que pueden tener, simétricas o asimétricas, y dentro de las asimétricas, la configuración de asimetría, es decir, la configuración de cuántos detectores tienen en el centro y cuántos detectores tienen en la periferia, ¿tá? ¿Qué le iba a decir? Nada. Nada. Simplemente la idea de tener matrices de este tipo es manejar espesores diferentes y manejar colimaciones colimaciones de los haces en base a los espesores y en base a los tamaños de los detectores. A veces tenemos algunos equipos que tienen, generalmente Siemens tiene una tecnología que se llama Z-Shark, que lo que hace es variar, tiene como una copa focalizadora del haz, lo que hace es variar dentro de un mismo detector, variar el haz para que utilice la mitad de un detector y la mitad del otro, haciendo que los detectores se lo divide a la mitad, básicamente, y haciendo las matrices más finas aún, pero utilizando detectores más gruesos. Es decir, supongamos que tengamos un detector de 1, que no es de 1, porque Siemens es de 1,25, solo Toshiba tiene la tecnología de los detectores de 0,5 y de 1, así que es de ellos. Pero los Siemens son de 0,625 y 1,25. Generalmente igual que los General Electric. Y tienen eso que posibilitan matrices que en algunos casos son simétricas, pero con espesores fijos mayores, utilizar la mitad de un detector y tener espesores menores. O tener matrices diferentes de 0,625 en el centro y de 1,25 en la periferia. ¿Está? El DAS, acuérdense que lo que estábamos hablando en la clase pasada era todos los sistemas del tomógrafo. El DAS es el sistema de adquisición de datos. Es básicamente el que transforma toda la señal analógica que viene de los detectores, y la transforma en datos digitales. Que obviamente estos son enviados a diferentes sistemas informáticos que procesan todos estos datos para obtener obviamente las imágenes que nos muestran.
Esto hoy en día lo hace tan rápido y tan instantáneo que los equipos, una vez que va adquiriendo, nos van mostrando casi a tiempo real lo que va adquiriendo en la consola del tomógrafo. ¿Está? Generalmente se encuentra por detrás de los detectores y del colimador postpaciente. Obviamente siempre está asociado el DAS ahí a la banana de detectores. ¿Está? Y nada. Yo tenía otra fotito que era mejor que esta, pero nada. Básicamente ahí es donde se encuentran los fotones. Yo creo que tenía una foto del tomógrafo acá. Básicamente los detectores están acá. Es esto que es. Donde están los colimadores, tenemos los colimadores y los detectores están acá. Pero el DAS está aquí también. Yo creo que tenía un esquema al inicio. Acá. ¿Está? Tenemos los colimadores, detectores y todo el tema del DAS está ahí mismo con todo lo que es la banana de detectores. Tiene mucha electrónica, por eso tiene tanto ventilador que ¿está? Los anillos deslizantes, ¿está? Se les llamaba anillos deslizantes porque son, como lo dice, anillos deslizantes. Simplemente son las unidades fundamentales para la comunicación de corriente y de datos a través de lo que está por fuera y por dentro del aro que gira 360 grados alrededor del paciente. ¿Está? Son dispositivos electromagnéticos que conducen la electricidad y la señal eléctrica de una superficie fija a una móvil a través de anillos. ¿Está? Y escobillas situadas en la superficie que gira sobre el soporte fijo. Como ven en el esquema, si nosotros nos imaginamos que estamos lateral al gantry y estamos mirando de costado al anillo, a toda la superficie giratoria, tenemos que pueden estar estas cosas como esta que vemos acá. Esto es una foto que yo le saqué, estas son justo dos contactos de grafito de un Siemens 64 hilera. Básicamente los tamaños de estos contactos dependen si son para señal o para corriente, y se encuentran básicamente por encima o en el lateral. ¿Está? Este es un Siemens viejo, muy viejo. ¿Está? Creo que acá está. Donde no tenían, ya las plaquetas eran mucho más grandes, los contactos de grafito son más grandes, y los anillos deslizantes la tenían en la parte posterior. Si lo ven, aquí están algunos de ellos, ubicados en la parte posterior, donde acá está el tubo, si se imaginan, esto es el tubo, del otro lado estaría bien contralateral, estaría la banana de detectores, si lo ubican bien está, así esto sería la tapa posterior del gantry, que la abrimos y por detrás se ven claramente los anillos deslizantes con sus contactos de grafito, que es lo que se utiliza para que no haya cables, básicamente. Pueden estar así o pueden estar en, básicamente, si esto verlo de posterior y esto verlo de lateral. Puede estar por encima y los anillos por encima. ¿Está? ¿Entienden esto? Sí, ¿no? Qué claro, ¿no? Los fotitos son bastante ilustrativas. ¿Está? Esto es de un tomógrafo viejo, por eso lo ven como que es muy viejo. Esto es un Siemens de una hilera, una o dos hileras, creo que era el que estaba antes, era el que yo manejaba antes, que el que tengo ahora en el Pasteur de General Electric. ¿Está? Era esto. Bien, la camilla. La camilla es otra de las cosas fundamentales de un tomógrafo, y la camilla. ¿Está? Una porque tiene que soportar el peso del paciente, y soportando el peso del paciente los movimientos tienen que ser exactos. ¿Está? Y aparte tiene que ser radiolúcida. Generalmente son de fibra de carbono, muy resistente y radiolúcida a la vez, obviamente el número atómico muy pequeño, y generalmente estas camillas resisten un peso de entre 136 y 172 kilogramos, valor en el cual uno dice, bueno, este es el valor máximo que nosotros podemos cargar la camilla para que en esta camilla nos entregue los espesores de corte como nosotros queremos. ¿Ah? Pasados estos límites no podemos dar garantía que el espesor de corte que vos estás viendo sea realmente la reconstrucción a ese espesor de corte.
Entonces ya hay todos unos problemas de corte y reconstrucción de las imágenes que estamos viendo que se deben por el peso excedido. ¿Está? Pero varían entre estos pesos. ¿Está? ¿Existen algunos tomógrafos que resistan más pesos? Sí, existen, con obviamente gantries y de aperturas mayores. ¿Está? Generalmente se usan mucho en veterinaria. ¿Está? Pero para las personas, para el ser humano, yo por ejemplo, el tomógrafo, un General Electric, el Optima CT540, que es el que tengo yo ahí en el Pasteur, que es el mismo que está en el Clínica, que es el mismo que está en el Inca, que es el mismo que está, uno de los del América, que creo que es el mismo que está en muchos lugares, es el más común. Soporta hasta 205 kilos. Como para decir, bueno, hasta 205 kilos yo te entrego la imagen como corresponde. Más de eso ya no es garantía. ¿Está? Así que básicamente eso es lo principal de la camilla. Es muy importante saber los pesos de los pacientes. No podemos pasarlo porque podemos romper. La camilla es algo muy delicado, muy delicado. Los motores se mueven en porciones de milímetros, es decir, el movimiento es muy fino, muy exacto, y si lo sobrecargamos a las camillas, pueden pasar algunas cosas en el tomógrafo que pueden costar caro. Otra de las cosas que tenemos que evitar en las camillas son los choques de las camillas que trasladan a los pacientes con esto. Generalmente todas estas camillas tienen sensores, ¿tá? Que si se pega a un lateral o algo se corta el disparo o algo por el estilo. También tiene sensores de proximidad de la camilla contra el gantry, es decir, la camilla cuando está ingresando el paciente dentro de la apertura del gantry no ingresa más. Mira, esta es la foto, por ejemplo, es un Optima 520, un modelo menor al que hay en el Pasteur. El Optima 540 es el que está ahí, pero es igualito a este. Y como les decía, tiene sensores por todos lados que si lo chocamos y lo pegamos podemos romper la camilla y anular esos sensores, y después es una cagada porque directamente en muchas ocasiones se para y se corta el disparo porque la camilla, los motores entregan una determinada potencia y hace que deslice la camilla de tal manera que el movimiento sea milimétrico. Si los sensores que detectan que ese movimiento sea el acorde no lo detectan, cortan el disparo y cortan la adquisición. Entonces está repitiendo tomografía a los pacientes por un problemucho que fue ocasionado por una estupidez, que es chocar con una camilla de traslado a los pacientes contra la camilla del tomógrafo. Vamos arriba. Es la mínima. Es hablar con el enfermero que tenemos ahí y decirle, por favor, cuidame la camilla. O por favor, tener la precaución a los camilleros que no sean brutos. ¿Tá? Y el tema de cómo movilizar los pacientes en las camillas, eso es fundamental. Tampoco es rompernos la espalda, pero por lo menos si tenemos herramientas como para movilizarlo de mejor manera y no arrastrarlo tanto sobre la camilla, eso haría que no se rompa la camilla del tomógrafo. Cositas de esas. La camilla se mueve con motores, como le dije, pero que está todo comandado por esta consolita que están a ambos lados del paciente. Tanto sirve para mover la camilla como para angular el gantry y cerar el paciente, es decir, centrar la región que nosotros queremos. Estos tomógrafos, como ya le dije alguna vez, que tienen dos láser, tienen un centrado dentro y otro afuera. En los General Electric, en los Siemens solamente por dentro y en los Toshiba creo que también por dentro. No importa si el láser que utilizamos es un láser interno en la apertura o por fuera, los dos si lo colocamos y adentro en el tomógrafo en la consola seleccionamos el que corresponde, y en esta consola acá seleccionamos el botón que corresponde, no le erramos, como quien dice, el centrado es el óptimo. También el centrado medio axilar para el tórax pelvis o bien en el conducto auditivo externo, por ejemplo, para el cráneo, es esencial porque estamos hablando de que la altura también es la acorde a la región.
¿Por qué? Porque estos tomógrafos, como ya le dije en alguna ocasión, tienen modulación automática del miliampere y las modulaciones se basan mucho en que el paciente esté bien centrado en el isocentro, ¿tá? Todo con respecto a la región y a la altura y a la proximidad, ¿tá? Entonces tenemos que ser muy exactos en el posicionamiento del paciente, ¿tá? Acá esto habla justamente de los sensores que le dije antes. Bueno, parte 2, procesos de reconstrucción, y lo que habla directamente de los ordenadores informáticos que manejan toda la data. ¿Tá? Básicamente es el motor principal y la unidad de procesamiento de información recogida por todo el conjunto del tomógrafo, y es el encargado de la reconstrucción de la imagen TC y una vez recibidos, ¿tá? Los datos digitales enviados por el DAS. ¿Tá? Básicamente lo que van a hacer es almacenar y procesar todos los datos en bruto, ¿tá? Y los reconstruye para darnos las imágenes que nosotros observamos en la consola adentro, ¿tá? Aunque también se encargan de todo lo que es el control y el desarrollo de las acciones que se llevan a cabo en la consola del operador. Es decir, básicamente hay dos fundamentales, una FRU, que le podemos decir así, en algunas ocasiones se le dice diferente, pero generalmente es una FRU, una unidad de reconstrucción rápida, y un CPU, que es una unidad de control del sistema, ¿tá? Y después hay una unidad de almacenamiento de datos, básicamente, que es el que está compuesto por el hardware encargado de almacenar los datos en bruto, así como las imágenes reconstruidas, en donde se encuentra el software, básicamente, de aplicaciones, y el sistema operativo que maneja el tomógrafo. Es básicamente una computadora que almacena los datos de forma provisoria, es decir, tiene una cierta capacidad, no va a guardar todo lo que se hace desde que se compró el tomógrafo, es imposible. Lo que almacena básicamente tiene una capacidad máxima de 1 mes, 2 meses de pacientes, de un promedio de, suponete, 40 pacientes por día. Les puedo decir eso, más o menos. Puede ser más, puede ser menos, pero la ciencia es cierta. Una unidad de reconstrucción rápida, que es una unidad aparte, que es la que se encarga de todo el proceso de reconstrucción de las imágenes a partir de los datos en bruto, ¿tá? Realiza el procesamiento de esa data que viene del DAS, y una unidad de CPU, que es la que, básicamente, como le dice ahí, es el cerebro del equipo, controla el funcionamiento total del equipo, ¿tá? Movimiento del gancho y velocidad de rotación del tubo detector, los ángulos de inclinación, también los pitch, obviamente, y las relaciones de avance de camilla en relación con el giro del tubo detector. Todo eso lo manipulamos con un sistema operativo por medio de ese CPU, ese hardware, o ese conjunto de software, ese hardware, que realiza todo lo concerniente a los movimientos y funciones del tomógrafo. ¿Ah? Básicamente, lo que tenemos justamente en ese CPU es el sistema operativo, es todo lo que es concerniente a la visualización y selecciones de parámetros de adquisición también, ¿tá? Las consolas pueden ser varias, dependiendo de la marca, si es G, si es Siemens, si es Toshiba. Cada uno tiene su sistema operativo propio y su forma de mostrar todos los parámetros y las maneras en las cuales nosotros podemos modificar esos parámetros varían de una marca a otra. Un Siemens es mucho más inductivo, te deja mucho margen a la modificación de muchos parámetros, pero es más fácil de utilizar. El sistema operativo, el Singo, que es muy común en todos los sistemas de Siemens, tanto en tomógrafo como arco en C y también resonadores. Vamos a ver que la plataforma básicamente es la misma, ¿tá? Es esto que ven acá, ¿tá? Y en General Electric es esto que vemos acá. Es un sistema operativo basado en DOS, básicamente es una especie de Ubuntu para, para General Electric, ¿tá? Porque básicamente en Siemens, por ejemplo, carga primero un sistema operativo de Windows, primero, y luego te carga el software de
de funcionamiento y de funcionalidades del tomógrafo. ¿Tá? Así que, y este no, este directamente te carga el sistema operativo del tomógrafo. ¿Tá? Son dos pantallas como vemos acá, una donde tenemos todos los parámetros de adquisición y otra donde tenemos la ventana de visualización del topograma y de lo que se va adquiriendo y del postprocesado de las imágenes. ¿Tá? Acá vemos los clásicos FOV, ¿tá? Que en Electric se llaman DFOV. En realidad hay dos tipos de FOV, o Field of View, o área de visualización. ¿Tá? Uno es el SFOV y el otro es DFOV. Después vamos a ver en qué varía uno y el otro. Básicamente varía en que el DFOV es esto que vemos acá, es el área a estudiar y a visualizar desde un comienzo X hasta un final X, con una amplitud X. ¿Tá? Y esos parámetros se ven reflejados en la posición inicial y final. ¿Tá? Y luego, si pasamos a esta pestañita, también nos va a decir el tamaño del DFOV. El SFOV es es un centrado o es una selección del mi abanico, mi abanico de las, básicamente. Si nosotros vamos a realizar un abdomen pélvico, como en este caso, obviamente esto es un abdomen pélvico, una adquisición arterial y portable de abdomen pélvico, comenzando por encima de las cúpulas diafragmáticas, lo que vamos a hacer es seleccionar el SFO para large, donde mi abanico, ¿tá? de mi haz que sale del tubo va a estar ajustado a esa región. En el caso de un cráneo o un cuello, podemos utilizar un FOV small, ¿tá? O head, donde centramos solamente por una región más acotada. Esto hace que la radioprotección mejore, o la radioincidencia al paciente mejore. ¿Tá? Básicamente los valores de DLP finales, es decir, en el examen siempre nosotros tenemos valores de DLP calculados en base al área a irradiar y a los espesores y a la técnica que vamos a utilizar. ¿Tá? Esto se calcula todo y bueno, nosotros tenemos un valor aproximado en miligray por centímetros, que es el DLP, que nos dice, en cierta forma, qué tanta exposición va a recibir el paciente. ¿Tá? No es el valor más exacto de dosis en paciente, pues es un valor aproximado que nos dice en gran medida qué tanta radiación recibe. Y si nosotros ajustamos de forma correcta el SFO a la región a estudiar, nosotros vamos a tener una ganancia en radioprotección al paciente que es considerable. ¿Tá? Por eso esa discriminación. Como verán, la plataforma para General Electric nos permite una amplia modificación de todos los parámetros a utilizar o como que tenemos, o herramientas que tenemos, ¿tá? A utilizar en una determinada adquisición. ¿Tá? Nos deja modificar posiciones iniciales, finales, número de imágenes, espesores, ¿tá? Los intervalos, siempre las angulaciones, el SFO, el DFO, kilovoltaje, miliamper. Obviamente nos deja cambiar a liquididad y a axial de manera muy fácil. Siempre podemos seleccionar absolutamente todo. Y simplemente lo que hace es que el radiólogo tenga que tener una preparación un poquito mayor para saber qué modificar y qué no modificar para realizar el estudio correctamente. Después iremos más en detalle en eso. Esto es una consola para Siemens. ¿Ah? Tenemos, como verán, una de las cosas que más podemos modificar es el tema del miliampere y la selección automática de miliampere, ¿tá? Los niveles inferiores y superiores del miliampere y obviamente
como resultado final la tabla de miliamperes. Eso se modifica muy fácilmente. Con respecto a Siemens, donde nosotros solamente lo que podemos hacer es colocarle un miliampere efectivo máximo, y él, en base a ese máximo, les decimos al tomógrafo, bueno, utilice como máximo este valor de miliampere para poder realizar la tomografía. Y él calcula, en base a los espesores, qué tanta dosis podemos realizar. Este tomógrafo, por ejemplo, tiene el 2.4D, el CAR 2.4D, que es un sistema de modulación automática antero-posterior y lateromedial, de cálculo antero-posterior y lateromedial de los espesores para la modulación del miliampere en esos espesores. Pero, digo, es mucho más fácil. Todo se realiza en esta ventana. Las sucesivas adquisiciones, es decir, el topograma con una fase sin contraste, luego una pausa, se le pueden agregar como tan simple como cliqueando el botón derecho y agregándole cosas. El toradome pélvico con contraste, las diferentes reconstrucciones, el grueso y las diferentes reconstrucciones finas, en ventanas diferentes, las que nosotros querramos, que la podemos modificar todo en esta ventana. Es mucho más fácil, más inductivo. Esta es la consolita, monitor, hay un monitor lateral también, este es un monitor de adquisición como el que vemos acá, siempre tiene un monitor al costado que es el que se utiliza para visualizar todas las imágenes, topogramas, las reconstrucciones que va a salir. Y esta es, por ejemplo, la consola de la bomba infusora, una medra que está en el tomógrafo del clínica, por ejemplo. Es otro tipo, es táctil también, pero básicamente se hace exactamente lo mismo que igual que las otras. La consola del radiólogo es otra de las cosas que podemos encontrar en un servicio de radiología. Básicamente tiene todas las herramientas que tiene un tomógrafo y más, obviamente, muchas más otras herramientas que se utilizan para el diagnóstico, y es la que utiliza el médico radiólogo para el informe. Esta es una Word 4.7 de General Electric, y acá está la doctora muy cómodamente comiéndose una torta frita, mirando la historia clínica del paciente y haciendo el informe en otra computadora que se conecta al sistema RIDI del servicio base para guardar los informes asociados a las historias clínicas. Después, cuando veamos todo lo que es HIS, RIS y PACS, vamos a ver cómo es que es la dinámica de todo esto. Dónde se informa, dónde se guarda la información de las historias, dónde se guardan las imágenes, cómo se visualizan, cómo se asocian. ¿Está? Y bueno, Respire, respire. miércoles, garganta seca. Bien, vamos a seguir con las generaciones de los tomógrafos. Otra de las cuestiones importantes de este gran módulo que es tomografía. Yo no me acuerdo qué es lo que dieron con Marcel, pero creo que algo de esto habrán dado. Yo no sé qué tan profundo, cualquier cosa, si es algo que los aburre y ya lo saben, me lo dicen y yo con gusto salteo y sigo. ¿Tá? Bueno, vamos a ver el tema de las generaciones, que básicamente es una clasificación en base a la cantidad de detectores barridos y tipo de movimiento de cada uno de estos tomógrafos. Podemos encontrarlo muchas clasificaciones, pero yo me atreví a realizar un par de ellas, un poco, esta que es más cortita, y después más adelante les puse una que es más ampliada, donde abarca todo. Tenemos los axiales y secuenciales y los helicoidales. ¿Tá? Axiales secuenciales es por tipo de barrido y tipo de movimiento. ¿Tá? Y los helicoidales también es por tipo de barrido y movimiento. Y dentro de cada uno también van a variar la cantidad de detectores que tiene cada uno de ellos. Y por eso hay por ejemplo, dentro de los axiales secuenciales, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta generación. ¿Tá? Y luego los helicoidales, ¿tá? Helicoidales simples y helicoidales dual source, ¿tá? De doble energía. Esto es una clasificación grande, muy grande. Después hay ampliación de esta, ¿tá? Pero vamos de lo básico a lo más complejo. Primero, primeras generaciones, se le llamaba los tomógrafos de primera generación a los de traslación-rotación. ¿Qué hablo con esto? Es que yo
tengo un tubo detector, es decir, un único tubo con un único detector, unas puntual, ¿tá? Finamente colimado, tipo lápiz, que está enfocado al único detector. Se hace un único disparo, se mueve, no sé, 1 centímetro hacia la derecha, suponete, o hacia la izquierda. Creo que en realidad lo hacía todo siempre en sentido horario, entonces lo hacía movimiento hacia la derecha de él o hacia la izquierda nuestra, no sé cómo ustedes quieran verlo, pero si lo ven de frente sería como este esquema. ¿Está? Sigue haciendo todo este movimiento de traslación en el grado 1 y luego se pasa al grado 2. Hace todo el movimiento repetido de traslación, rota de nuevo al grado 3, hace todo el movimiento de traslación y así sucesivamente los 360 grados alrededor de solamente un espesor de corte. Imagínense lo que era esto. ¿Está? Hacía por cada movimiento de traslación 60 muestras y rotaba una vez. 60 muestras y rotaba, 60 muestras y rotaba. Esto va a ser solamente un giro axial. ¿Tá? Matrices muy chicas, de 80 por 80, y básicamente cada exploración duraba unas 24 horas. Te querían matar. ¿Tá? Así era como funcionaba el tomógrafo EMI, que era básicamente un tomógrafo de cráneo, que era uno de primera generación de tipo traslación-rotación. ¿Tá? Luego vinieron los de segunda generación, que lo que hicieron es variarle la cantidad de detectores. ¿Tá? También era de traslación-rotación, pero lo único que hicieron es agregarle detectores. En este caso también tenía la diferencia que el haz, en vez de ser puntual, era una pulsátil en abanico entre 3 y 10 grados, ¿tá? Y tenían unos 35, de 5 a 35 detectores en una matriz lineal. Básicamente con esto lo que hacemos, ganamos en la resolución temporal, ¿no? Vamos a adquirir mucho más rápido. Después vinieron los de tercera generación, que era de rotación, porque en este caso el tubo y el detector rotaba, es decir, todos los que tienen un sistema tubo-detector que rota 360 grados alrededor del paciente son de tercera generación. Se pueden decir de tercera generación por definición de hablar por su rotación, por su tipo de movimiento y por su, como le decía al inicio, y por su barrido. ¿Está? Después que haya cambiado la tecnología de cuántos detectores, cómo eran los detectores, cómo era el tubo, cómo es el haz de abanico, qué cantidad de detectores, el tipo de las matrices y demás. Bárbaro, cambió todo y se modificó todo. Pero por definición son de tercera generación. ¿Está? Los más iniciales de tercera generación tenían una pulsátil de abanico ancho entre 30 y 60 grados, ¿tá? Con matrices aún mayores de 250, y obviamente el arco detector era mucho más grande, de 300 y 500 detectores, donde el conjunto rotaba 360 grados alrededor del paciente, como lo sabemos hasta el día de hoy que hacen los de tercera generación. Pero ¿qué pasa? Los que estaban al inicio eran de tipo axial o secuencial. ¿Qué decimos con esto? Es que él gira 360 grados alrededor del paciente, el tubo detector, en un punto fijo, en un slide, luego se mueve la camilla, 1 centímetro más, gira otra vez 360 grados alrededor del paciente en ese segundo slide, y así sucesivamente hasta adquirir todo el sector del fondo. ¿Ah? Eso eran los que eran axiales puros o secuenciales puros, lo hacía todo de esa manera. Giro, movía, giro, movía, giro, movía, giro, movía. Eso era axial o secuencial. Luego vinieron los helicoidales, y por eso la clasificación helicoidal está como que aparte. ¿Tá? Luego, más adelante, donde el giro constante del tubo detector se acompaña con un movimiento al unísono de la camilla de ingreso del paciente en la apertura del gánter. ¿Tá?
Los de cuarta generación son, de aquí en adelante, un poco más experimentales. ¿tá? Porque ninguno de ellos, casi ninguno de ellos, salió del periodo de experimentación y desarrollo. Ninguno del periodo de fabricación de porque quedó en eso, en desarrollo, nada más, o en experimentación y desarrollo. Lo de cuarta generación era lo que se llamaban de rotación estacionaria. ¿Por qué? Porque rotaba el tubo, pero tenía de forma estacionaria, todo alrededor del paciente, un anillo de detectores de unos 1000 a 4000 detectores. ¿Tá? Y solo se activaban los que estaban contralateral al tubo. ¿Tá? A medida que giraban, se activaban solo estos. Si el tubo estaba de este lado, se activaban solo estos. ¿Tá? A pulsátil de 30 a 60 grados con matrices aún mayores, se fueron mejorando las matrices. ¿Tá? El gran inconveniente de esto es que, claro, las adquisiciones eran muy rápidas, todo muy lindo, pero claro, las altas dosis de los pacientes eran muy machas. Lo de quinta generación estacionaria eran una barbaridad. ¿Tá? Múltiples fuentes fijas que no se movían, también numerosos detectores fijos alrededor del paciente, con una pulsátil en abanico, matrices de 1000 por 1000, matrices más anchas, eran muy rápidas, obviamente, casi instantáneos, porque era disparo. Pero imagínense la dosis al paciente con estos equipos. Obviamente eran muy caros porque tenían doble de todo, gran cantidad de detectores y dobles tubos. ¿Tá? Los de sexta generación eran los tomógrafos que se llamaban los tomógrafos ultra rápidos o armas ultra rápidas. ¿Tá? Básicamente eran tomógrafos estilo Marvel, más o menos, ¿viste? Porque era una gran pelotudez crónica. Estamos hablando de que eran lo que ven acá en este esquema, y si imaginan un paciente acá en esta camilla y todo lo que quedaba por detrás, es decir, eran unas pelotudes. ¿Tá? Obviamente teníamos básicamente un generador de electrones, ¿tá? Al inicio de todo el circuito, unos focalizadores, unas bobinas de deflexión, básicamente, que lo que hacían esto es básicamente llevar el haz de electrones a un determinado nivel de giro, es decir, hacían que el haz de electrones se focalizara de tal manera que girara a 360 grados e impactara sobre un ánodo fijo que estaba alrededor del paciente, y que a su vez este ánodo impactaba con rayos X a detectores que estaban también alrededor del paciente. Una cosa maravillosa, hacía 8 cartes en 224 milisegundos. Una pelotudez crónica. Pero eran muy caros, mucha dosis al paciente, y obviamente quedaron en fases experimentales. Nada más. Hay uno o dos, no sé, pero acá tenemos un modelo creo que es el único que hay en el mundo, no sé. No me acuerdo, no sé bien, o no me acuerdo bien si lo leí alguna vez de cuántos había de esto, pero está. Básicamente así se maneja. Un cañón acelerador de electrones que proyectaba un haz colimado, movilizado por bobinas magnéticas, controlado por una computadora sobre 4 anillos blancos en tungsteno situados en torno al paciente. Y de estos anillos salían fotones X que impactaban sobre los detectores. Era una maravilla. Y después vinieron los helicoidales, Ulises. Los helicoidales abrieron un amplio abanico de posibilidades. ¿Tá? Eran de rotación-rotación, como los de tercera generación. Tubo detector rotaba alrededor del paciente, pero con la salvedad que ahora la camilla no quedaba estática, sino que había un ingreso de la camilla constante a la medida que giraba el tubo detector. ¿Tá? Obviamente la seguía siendo en abanico, amplio, centrado en los detectores. ¿Cuál es la importancia respecto de la tomografía, respecto a la radiografía convencional? Y bueno, de aquí es todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y bueno, primero la imposibilidad de mostrar una imagen radiológica bidimensional, toda la información que puede contener esta, que sí lo muestra una escena tridimensional. ¿Tá?
La limitada capacidad para distinguir tejidos blandos que tiene la radiología convencional, obviamente cada vez un poquito mejor, con las técnicas digitales directas se está mejorando mucho en eso, pero nunca como una tomografía, y finalmente la imposibilidad de cuantificar las densidades de los tejidos, que eso es otra de las grandes ventajas que nos posibilitan los tomógrafos. ¿Está? Las tres principales ventajas. ¿Cuáles son los tipos? Y aquí está la clasificación un poco más ampliada de lo que le dije en el inicio. ¿Está? Tenemos los axiales o secuenciales puros, ¿tá? Que son las primeras generaciones de esa que yo le dije, las primeras, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, es decir, las primeras que están generadas en estos años, que yo les puse la data histórica aquí, más o menos, en el cual los de cuarta, quinta y sexta solamente llegaron a fase de desarrollo, pero no de producción, y los helicoidales, que tenían la posibilidad de hacer adquisiciones axiales, pero también eran helicoidales, y eran helicoidales simples o dual, donde tenían una única banana de detectores o dos bananas de detectores. ¿Está? Aquí hasta la década del 90. Después comenzaron lo que se le llamó los multi-slides, con múltiples hileras de detectores. ¿Está? Tenemos como comienzo histórico de esto en el 98 aproximadamente, con los primeros multidetectores. Después empezaron con las tecnologías híbridas, como los PET-CC, en el 99, es decir, agregarle un tomógrafo de detección de emisión de positrones a un tomógrafo convencional, y luego se le fueron agregando cada vez más canales a los tomógrafos, 8, 16, 64, y así sucesivamente, hasta llegar a los 320, 640 detectores, algo comunal. Y entre medio por ahí también el desarrollo de las tecnologías dual source, que vamos a ver lo que son. ¿Está? Hasta el 2011, la concentración mayor en el avance tecnológico dentro de la tomografía era, en gran medida, porque pueden haber otras cosas, era el tema de agregarle más cantidad de detectores, tener resoluciones temporales cada vez menores, posibilidad de realizar mejores tomografías con resoluciones espaciales mejores, pero siempre quedando medio como que en detrimento el tema de la dosis albacete. Después de un tiempo a esta parte, se comenzó, antes ya había mucho trabajo y se trabajaba mucho en los tomógrafos también, en disminución de dosis, pero no tanto como en el 2011 en adelante, donde realmente se marcó mucho el tema de, dijeron, bueno, hasta acá, podemos avanzar en el tomógrafo, hasta acá, tiene estos límites, bueno, ahora centrémonos en darle al tomógrafo las herramientas necesarias para generar aún buenas imágenes, pero con menores dosis aún, mejores aún. El tema de la disminución de dosis y el uso de medio contraste y la mejor utilización de los medios de contraste y la menor dosis posible a los pacientes, desde como el 2012 en adelante es lo que se centró las nuevas tecnologías en tomografía computada. Bueno, voy a seguir de esto, yo ya hablé mucho de esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia básicamente en tener un tomógrafo helicoidal con respecto a los axiales? Y bueno, que nos permitan obtener imágenes axiales y convencionales y helicoidales. ¿Tá? Ya cuando surgieron los helicoidales simples, ya teníamos la posibilidad de hacer ambos dos. El tema de realizar reconstrucciones bidimensionales en planos diferentes, los helicoidales nos permitían mejor esto, porque tenían la tecnología como para reconstruir en otros planos axiales. Es decir, sacar del plano axial un sagital o un coronal de un determinado sector con una resolución cada vez aún mejor. ¿Por qué le digo esto? Porque al inicio igualmente los espesores
efectivos, los espesores de cortes efectivos que tenían esos tomógrafos, que estaban limitados a esos tomógrafos, no nos permitían realmente tener imágenes lo más planas posibles en los cortes sagitales coronales, porque estas aparecían con un escalonamiento ya intrínseco debido a esta tecnología que en ese momento todavía era deficiente. A medida que se fueron agregando cada vez más cantidad de detectores y a medida que la tecnología de los detectores fue mejorando y reduciendo sus tamaños, las imágenes en planos sagitales y coronales se vieron mejoradas. Vamos a pausar el video, que ya estoy con ustedes. Bueno, chicos, seguimos. Otra, permite estudiar zonas amplias de nuestro cuerpo en poco tiempo. Las resoluciones temporales del tomógrafo, a medida que fueron avanzando, estos fueron disminuyendo. Obviamente, cuanto mayor cantidad de detectores tengo, yo en un único giro abarco más área. Entonces, mis resoluciones temporales son mejores. ¿Qué hace esto? Nos permite hacer estudios, por ejemplo, del tipo cardíaco. ¿Tá? Los estudios de control de calcio, lo que se llaman los scores de calcio, o los estudios de todo lo que son los vasos que irrigan el corazón, estudios de isquemia cardíaca, estudios básicamente del corazón en diferentes fases del ciclo cardíaco, se pueden realizar gracias a que tenemos tomógrafos que han avanzado en este sentido, porque yo en un único giro puedo agarrar un único latido, un único punto en la fase del ciclo cardíaco, cosas así. ¿Tá? Al ser más rápido, entonces podemos estudiar en distintas fases. Obviamente, al tener tomógrafos más rápidos, podemos estudiar en diferentes fases. Un abdomen pelvis o un tórax con abdomen pelvis, que nosotros requerimos estudiar una fase sin contraste del hígado, una fase arterial de solamente la zona del hígado y las grandes glándulas anexas, y una fase portal de todo, podemos hacerlo todo a la vez, programarlo desde antes, todos los tiempos y los delay como corresponde, para que nosotros podamos adquirir en esos tiempos, y siempre las imágenes se van a ver como corresponde. ¿Ya? Los multi-slice, bueno, y aquí de los helicoidales simples, los multi-slice, se ha avanzado mucho. Simplemente siempre me gusta poner estos tipos de videitos que son básicamente videos promocionales, ¿no? De estos tipos de tomógrafos, lo estoy adelantando. Las tecnologías en este sentido han avanzado mucho, la cantidad de detectores ha avanzado mucho, y lo que se puede hacer con estos es también considerable. Esto es una matriz de un detector de 320, como verán, y es bastante amplia. Imagínense, se puede hacer hasta básicamente todo el mediastino ya está incluido en un único giro. En un único giro poder hacer todo lo que es el mediastino, corazón completo en un único giro, sin estar esperando varios giros y varias fases de reconstrucción para obtener la irrigación de una, no sé, descendente anterior que esté tapada. ¿Tá? Cosas así. La tecnología multi-slide, básicamente, como lo dice la palabra, lo que hace es una técnica helicoidal con muchos detectores. ¿Tá? El parámetro que nos habla específicamente de esto y de cuánto, de qué tanta velocidad tenemos de avance o de adquisición, es el pitch, básicamente, que es un parámetro que utilizamos para relacionar ese avance de mesa por el giro y en función al espesor de corte. En un helicoidal simple sería tan simple como esta la fórmula. ¿Tá? Velocidad de mesa por giro sobre el espesor de corte, donde tenemos pitch de 1,5, pitch 1 y pitch 0,5. El ideal siempre es 1, un pitch 1,5 básicamente es un pitch donde el giro, mi giro de 360 en relación al avance de camilla, es más espaciado. Donde hay sectores donde tenemos que reconstruir o procesar de alguna manera para rellenar, donde la información es menor, pero la velocidad de adquisición es mucho más rápida.
Contrario es los pitches de 0,5, donde tenemos solapamiento de los giros, es decir, pasamos 1,5 veces por cada sector, pero, claro, las velocidades de adquisición son menores, la información es mucho mayor, tenemos más cantidad de datos y obviamente las resoluciones son mejores, pero obviamente caemos siempre en dosis mayores a los pacientes. ¿Tá? Entonces el pitch ideal es 1. Con los multi-slide tenemos que agregar el factor de cantidad de canales o cantidad de detectores para la misma fórmula. Como lo vemos acá, sigue siendo avance en milímetros por segundo por rotación, es decir, esto sería la rotación efectiva, la mínima rotación o la rotación que estamos usando para ese valor de pitch. Número de canales por el grosor efectivo, es decir, el grosor que estamos utilizando para el espesor de corte de adquisición. ¿Está? Es decir, como ejemplo, 40 milímetros por segundo por un segundo de rotación. Acuérdense que los tomógrafos pueden ser de 1 o de 0,8 o de 0,3 cuando son los multi-slides que permiten hacer adquisiciones para estudios cardíacos que generalmente pueden llegar hasta los 0,3 segundos de rotación, es decir, de giro de rotación del tubo detector. Entonces 40 por 1 sobre 64, en el caso de un tomógrafo 64 hilera, con un grosor efectivo de 0,625, ponerle un G de 0,625 milímetros, ahí tenemos el pitch que estaríamos manejando. ¿Está? Ventaja de los multislide, entonces mejora obviamente las resoluciones temporales, utilización de espesores de cortes de mayor tamaño. Los multislide nos permite hacer una jugadita para el tema de las dosis a los pacientes, que son adquirir en espesores grandes, amplios, es decir, generalmente lo que nosotros hacemos para adquisiciones de toda Omen Pelvis o Omen Pelvis en un tomógrafo, así sea uno de 16 hileras para arriba, siempre adquirir de 5 milímetros y reprocesarlo en 1,25 o en 0,625. ¿Tá? Siempre reprocesar es más fino. Si tenemos el caso de adquirir, por ejemplo, un miembro, ¿tá? Miembro superior, miembro inferior, o realizar un estudio angiográfico de miembro superior e inferior, lo mejor sería, como ejemplo, se los digo, disminuir el espesor de adquisición inicial, es decir, de 5 a ponerle 3,5, para que los pequeños vasos que están opacificados no los perdamos y podemos visualizarlo de mejor manera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si yo adquiero con espesores de corte mucho más gruesos, al inicio, el reprocesado fino de estos espesores tan gruesos va a quedar demasiado ruidoso con respecto a si nosotros reprocesamos espesores más pequeños, de 3,5 por ejemplo, a 1,25 o a 0,025. Siempre igual, los cortes más finos y los reprocesados finos siempre son más ruidosos, porque estamos hablando de que la técnica utilizada para ese espesor está repartida para todos los espesores. ¿Está? Después igualmente vamos a ver más sobre eso. ¿Tá? Se pueden cambiar el espesor de corte, obviamente, a aplicaciones cardíacas, ya les dije, y permite una visualización endoscópica no invasiva. Esto se hace con un software que tiene algunos tomógrafos, que viene con algunos tomógrafos que se llaman endoscopía visual, y es como hacer una endoscopía con una endoscopía 3D con un tomógrafo. ¿Tá? Yo qué sé. Si se usa mucho, si se usa poco, bueno, no sé. Creo que se usa poco. Seguimos, tipos. Bueno, tecnologías híbridas, como por ejemplo este PET-7710, que es ya a esta altura ya no es tan nuevo, es bastante viejo, hay algunos más nuevos, modelos más nuevos, pero esto es un tomógrafo que es híbrido. Después vamos a tener una clase de medicina nuclear, Gerardo Sánchez generalmente me da esa clasecita porque obviamente él es licenciado en medicina nuclear y es el nexo, qué mejor que un técnico de medicina nuclear que maneja estos equipos híbridos y que es todavía imagenólogo también, que nos dé una clase de este tipo para hablar un poquito sobre medicina nuclear y la aplicación de estos equipos. Vamos simplemente a pasarlo muy por encima y a hablar 2 o 3 cositas de ellos. ¿Está?
Los tipos PET-CT o SPECT-CT, que lo que va a cambiar es qué tipo de emisión fotónica, de emisión positrónica voy a detectar. Son tecnologías híbridas que mezclan la imagen funcional de un detector de emisión de emisión gamma, básicamente, con un tomógrafo que le da a esa imagen funcional la imagen anatómica de relaciones, ¿tá? Para estudiar determinadas patologías, que en su gran mayoría se utiliza para estudios del tipo oncológico. ¿Tá? Otra vez, me esperan 2 segundos, por favor. Muy bien. Entonces estas técnicas híbridas, y básicamente esas técnicas por emisión de positrones con el tomógrafo, básicamente son técnicas, como le dije, que mezclan ambas dos, ¿tá? Una funcional y una anatómica, y que obviamente no son invasivas, ¿tá? Y se basan obviamente en el principio de cinética de trazadores, básicamente posibilitando la detección de un determinado proceso fisiopatológico normal o patológico, ¿tá? Que resultan en cambios bioquímicos, básicamente aumentos del metabolismo, aumento del consumo de determinadas cosas y demás. Se basan en trazadores o radioisótopos utilizados, que son básicamente sondas moleculares, moléculas idénticas o indistinguibles de los sustratos bioquímicos fundamentales que siempre viajan en el cuerpo y que se depositan en determinados lugares. Esos lugares de donde se depositan pueden ser lugares que normalmente se suele depositar determinados productos o lugares que son anormalmente, no son normales, básicamente el depósito de ellos. ¿Tá? El más utilizado es el 18FDG, ¿tá? Estas técnicas básicamente son las que posibilitan evaluar in vivo, básicamente procesos vinculados con cambios metabólicos, flujos sanguíneos, consumo de oxígeno, grado de unión de agonistas y receptores. ¿Tá? Con todo esto quiere decir que básicamente es un radiofármaco, es un fármaco de transporte con un radioisótopo, ¿tá? Que se inyecta intravé, y va a ir por todo el torrente sanguíneo de diferentes sectores. Hay lugares donde normalmente se depositan y hay otros que no. Donde no se deposita normalmente, puede haber sospecha de que puede haber algún proceso de este tipo, o metabólico, sanguíneo, consumo alto de oxígeno, agonista de receptor, bla, bla, bla. ¿Tá? Por eso se usa mucho en oncología, porque habla mucho de procesos neoplásicos, donde una de las características justamente es de que ellos son elaboradores de sus propios receptores, elaboradores de sus propios factores de crecimiento, consumen mucho oxígeno, hay mucho proceso metabólico y demás, entonces va como anillo al dedo estos tipos de estudios en medicina nuclear. ¿Tá? El cómo lo hace todo esto, no quiero entrar en detalle porque hay una clase entera sobre esto. ¿Tá? Pero en resumen, detecta y analiza la distribución tridimensional que adopta en el interior del cuerpo un determinado radiofármaco con una vida media ultra corta, administrado a través de una inyección intravenosa de una sustancia como por ejemplo el F2-fluor-2 desoxideglucosa o el 18-FDG, que es el más utilizado como radiotrazador. ¿Tá? Acá tenemos una tablita de muchos de ellos. Generalmente se utiliza para lo que es cambios de metabolismo. Hay muchos otros que se utilizan para otras cosas, como el consumo del transporte de aminoácidos, flujo sanguíneo, hipoxia celular, receptores hormonales, bla, bla, bla. Pero el más usado es ese. ¿Y cómo se obtiene estos tipos de radiofármacos? ¿Cómo se fabrican y qué es lo básicamente, qué es lo que se detecta? Vamos a verlo en esa clase. ¿Tá? Pero básicamente se detecta por medio de detectores específicos la emisión gamma
de estos productos de desintegración de este radioisótopo que está asociado al radiofármaco. ¿Tá? Los, básicamente, equipos de este tipo tienen receptores alrededor de todo el anillo que detectan alrededor del paciente esa emisión, y el tomógrafo está asociado a este. ¿Tá? Como ven, hay como dos aros, el aro de los detectores gamas y el aro del tomógrafo. ¿Tá? Una vez hecha la detección gamma, se pasa por el tomógrafo y se irradia básicamente la misma región. ¿Tá? Las aplicaciones de esto son amplias, como verán aquí les dejo una tabla de indicaciones, son muchas, esto para que lo vean y lo bichen nada más, para que lo tengan en cuenta, pero no les voy a preguntar sobre esto, es obvio, pero está. En resumen, las oncológicas son el 90%, hay un 4 o 5% de indicaciones del tipo neurológicas, para estudios neurológicos, 2 a 3 son para estudios en cardiología, y de 1 a 2% para todo lo que es búsqueda de procesos inflamatorios. ¿Ah? Aquí tenemos algunas imágenes de estas. ¿Tá? La detección gamma, por un lado, básicamente esto es una imagen de un centellograma, y la detección con la tomografía en un corte coronal a cuerpo completo. ¿Tá? Está la tomografía, que si lo vemos obviamente el CBP, el proceso neoplásico del pulmón, que se ve a simple vista en la tomografía, pero no vemos a ciencia cierta alguna metástasis a distancia de esto, que sí lo vemos en un PET-CT de este paciente, ¿tá? Con cáncer de pulmón microcítico, con adenopatías bilaterales y metástasis suprarrenales, que se sacó como conclusión final con el PET-CT, donde tenemos áreas de mayor hipercaptación, obviamente en el área de la neoplasia, pero también por debajo de la carina y en las suprarrenales. ¿Tá? Otro ejemplo es este PCT, hecho también con F18-FDG. Es un paciente de 71 años con un linfoma de Hodgkin. ¿Tá? Vemos la tomografía, básicamente esto es una resonancia, y esto es una tomografía. Vemos en la tomografía que no queda claro la evidencia de algún proceso metastásico a nivel de sacroilíaco, y vemos en la resonancia puntos hipointensos, ¿tá? Sector hipointenso, bien redondeado a nivel del vaso, en este caso, y no vemos muy claro alguna hipointensidad, en este caso, a nivel del hígado, que sí lo vemos a nivel del PET, en la imagen funcional, la hipercaptación, tanto en hígado como en vaso, y en la estructura ósea sacroiliaca. ¿Ah? Como ven en la referencia, linfoma no Hodgkin en etapificación con lesión en el vaso visible, tanto en resonancia como en la PET-CT, con compromiso hepático no detectable con resonancia magnética y foco hipercaptante sacro no evidente en tomografía computada, como les dije yo. ¿Tá? Esta es otra, un paciente de 71 años con demencia, también estudiado con F18-FDG, evidencia una alteración en el metabolismo, ¿tá? Evidente en la clínica del paciente, ¿tá? Y acá lo que tenemos es áreas de hipercaptación encefálica, que en la tomografía no es evidente, pero sí, si lo asociamos la imagen funcional de un PET, tenemos regiones de hipercaptación corticales, ¿tá? Y gangliobasales también. ¿Cuáles son las ventajas de estos tipos de estudios híbridos? Que nos permiten estimar los focos de crecimiento celulares anormales en todos los órganos, ¿tá? En un único estudio. ¿Tá?
lo funcional y lo anatómico en un único estudio. Por ser un estudio de cuerpo entero, nos permite conocer la extensión total de la lesión, ¿tá? En muchos casos en el cuerpo completo, y evaluar en estudios de control la respuesta al tratamiento. Mucho se utiliza esto para el post-tratamiento de pacientes oncológicos. Si quieren leer más, aquí tenemos algunas referencias, algunas guías. Creo que estas yo las tengo en la página colgada, así que las pueden ver ahí. Y por último, las tomografías por energía dual o dual energy. Esto es lo más nuevito que anda en el desarrollo de la tomografía, aparte también del desarrollo de nuevas técnicas de iteración. También está el desarrollo de tecnologías duales como esta. Se refieren a tomógrafos de doble energía, tomógrafos que utilizan, o en su caso, dos tubos y dos detectores, o un único tubo y un único detector, ¿tá? Que puede o hacer un doble disparo atemporales, y también una tercera opción, que es la menos usada, que es un único disparo con una banana de detectores muy específica para esto, que tiene una doble detección que detecta energías bajas y altas. Básicamente lo que hace un tomógrafo de la energía es disparar con dos energías diferentes, bien diferentes una de otras. Energías entre bajas de 70 kV y altas de entre 120 y 140 kV. Creo que voy un montón de rato hablando con ustedes. Creo que por Sí, hoy vamos a terminarlo acá. confirmado. Vamos a dejar energía dual para mañana. Vamos a terminar con lo que es energía dual, que es lo que falta de la parte 2, y comenzaríamos con la parte 3 para seguir con esto con tomografía. ¿Qué le está pareciendo el módulo de tomografía? Es bastante denso, ¿no? Eso mismo iba a decir, hay mucha densidad de información.